bendiga a todos en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Este año en el colegio nosotros hemos designado o hemos identificado un lema que estamos repitiendo todas las semanas. Y el lema es por el amor de Dios. Y el propósito de este lema es que como comunidad nosotros valoremos el amor. De manera particular ese amor de Dios, que debe movernos a nosotros a amarle a Él y también amarnos los unos a los otros. De hecho, ustedes saben que las Escrituras nos presentan a nosotros que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, amar a Dios de todo corazón. Y el segundo mandamiento, que realmente es parte de ese mismo primero, es que nos amemos los unos a los otros. Y este es un mandato tan importante que la Biblia nos dice que al cumplir con este mandato de amar a Dios, de amarnos los unos a los otros, con eso nosotros cumplimos con la ley y con los profetas. Ahora bien, la Biblia también es clara cuando nos dice a nosotros que para amar a Dios y de hecho para amarnos los unos a los otros, la única forma en la que esto es posible es cuando nosotros primeros conocemos el amor de Dios. Cuando nosotros somos amados por el Señor y entendemos y valoramos su amor para con nosotros. Y quisiera hacer la pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que realmente amamos a Dios con todo nuestro ser? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en los 10, 15, 20 años que tenemos como creyentes, desde el momento en que conocimos del amor de Dios hasta ahora, nuestro amor por Él ha crecido? La manifestación de amor los unos para con los otros es más evidente. Nosotros este año celebramos en el colegio 40 años, la iglesia tiene más de 40 años de establecida y damos gracias a Dios por su fidelidad en medio nuestro, pero la pregunta es, en esos 40 años que han pasado, ¿podemos decir que es más evidente nuestro amor para con el Señor, nuestro amor los unos para con los otros? Precisamente esa pregunta y esa preocupación que veo no solo aquí en la iglesia, no solo en la vida de cada uno de nosotros, no solo en nuestra familia del colegio, más de 500 estudiantes, más de 100 colaboradores que tenemos ahí, sino cada uno de nosotros al reflexionar, al hacer un análisis de nuestra vida y de manera particular de nuestro amor, nuestro entendimiento del amor de Dios. ¿Realmente amamos a Dios como Él espera que le amemos? Y yo creo que para nosotros lograr ese amor por el Señor, para nosotros lograr ese amor los unos para con los otros, definitivamente que como dice la Escritura, tenemos que conocer primero el amor de Dios. Ahora bien, el mismo pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, que nos dice que le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, es el que nos dice que Dios muestra su amor, la forma en que Dios manifiesta su amor para con nosotros, y que es principalmente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una realidad. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Dios día tras día para con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Dios a lo largo de la historia? Y una vez más, ciertamente Dios muestra su amor para con nosotros de manera principal en que Cristo murió por nosotros. Pero entendemos realmente el valor de que Cristo haya muerto por nosotros. O a veces simplemente lo relegamos a que, bueno, un día yo iré al cielo.
Eso es todo, es simplemente una esperanza futura y eso sería suficiente, déjeme decirle, eso sería suficiente. Pero el amor de Dios para con nosotros es muchísimo más que esto. Y por eso yo quisiera en el día de hoy empezar a conocer el amor de Dios y hablar sobre este tema del conocimiento del amor de Dios desde la creación. Y quizás en la medida que el Señor nos permita desarrollar este tema del conocimiento del amor de Dios, estaremos abundando aún más sobre cómo nosotros hoy día podemos profundizar en ese conocimiento del amor de Dios. Porque usted podría preguntarse, óyeme, el pastor tiene aquí que vamos a hablar del amor de Dios, pero vamos a Génesis. ¿Qué tiene Génesis que ver con el amor de Dios? Bueno, leamos lo que este texto nos dice. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros nos presentamos ante ti dándote gracias por tu amor para con nosotros. Dándote gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra a través de la cual conocemos la historia de tu amor. Cuán grande amor, Señor. Nosotros oramos para que como hijos tuyos podamos comprender la anchura, la profundidad, la altura, la longitud del amor con que tú nos has amado en Cristo Jesús. Oh Señor, a veces hablamos mucho, cantamos acerca de tu amor, pero realmente lo entendemos. Realmente tu amor nos ha impactado de forma tal que transforme nuestra manera de vivir. Nuestra oración, Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, es que tú nos permitas profundizar en el conocimiento de tu amor para con nosotros y así nosotros responder como tú esperas que respondamos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Ahí en pantalla ustedes ven un cuadro, una pintura. Y se cuenta que en el año 2001 una pareja, quizás ustedes han escuchado esta historia, pero se cuenta que en el año 2001 una pareja de ancianos que vivía en Inglaterra tenía una pintura similar a esta que ustedes ven aquí en pantalla y por situaciones económicas ellos decidieron, mira, creemos que esta pintura puede tener algún valor. Vamos a ir a una tienda local, un museo, una galería de arte para que valoren cuánto cuesta esta pintura y nos den algo para que podamos ayudar la economía de la casa. Pues ellos quitaron la pintura, la envolvieron ahí en una sábana y así mismo la llevaron a una galería de arte donde el primero que vio esta pintura se sorprendió porque tenía la sospecha de que esta pintura podía ser de un famoso pintor francés llamado David, no lo voy a pronunciar en francés porque mi francés no está muy bueno, pero Poussin, algo así, David Poussin. Aparentemente este era un gran pintor de Francia y sus pinturas estaban escasas. Sus pinturas, de hecho, no aparecían en esa zona de Inglaterra. Normalmente quizás en Londres y en otras ciudades importantes de Europa, pero que en esa pequeña villa, en esa pequeña aldea de Inglaterra, apareciera una pintura de este pintor fue algo extraño. Y por eso
lo llevaron a otra galería de arte en Londres más famosa y efectivamente 2 expertos más en pintura reconocieron que esa pintura era del famoso pintor francés y tenía un costo aproximado, nada más y nada menos, de unos $600,000. En la sala de su casa, en una pared de la casa, estos ancianos que estaban en necesidad tenían una pintura que valía probablemente mucho más que la casa en donde ellos estaban viviendo y no tenían la más mínima idea del valor de esa pintura. Tristemente, yo creo que muchas veces nosotros como cristianos hemos pasado esta misma situación, pero con respecto al amor de Dios. Hablamos del amor de Dios todos los días, cantamos del amor de Dios, así como esta pareja quizás veía esta pintura todos los días, varias veces al día, y sin embargo no reconocía su verdadero valor. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿conocemos nosotros el verdadero valor del amor de Dios para con nosotros? Cuando nosotros procuramos profundizar en el amor de Dios y tratar de entender, de explicar el amor de Dios. De hecho, yo me pasé varias horas buscando en distintos diccionarios teológicos, en teologías sistemáticas, definiciones de lo que es el amor de Dios. Y a mí me gustaría hacerle la pregunta a ustedes, para ustedes, no tienen que responder verbalmente, pero piensen, ¿cómo ustedes definirían lo que es el amor de Dios? Y aquí en pantalla yo les voy a mostrar algunas definiciones de lo que es el amor de Dios, porque ciertamente siendo un tema tan importante, uno pensaría que definir claramente el amor de Dios sería una tarea fácil. Sin embargo, como les dije, yo me pasé varias horas en mi biblioteca revisando distintos artículos, revistas teológicas, diccionarios teológicos, teologías sistemáticas, buscando en internet, buscando en ChatGPT que me diera varias definiciones de lo que es el amor de Dios. Y déjeme decirle que realmente para teólogos, para comentaristas, para pastores a lo largo de la historia ha sido difícil definir lo que es el amor de Dios, y no por falta de información. No, por el contrario, es que hay tanta información que cuando uno está tratando de encontrar una definición simple de lo que es el amor de Dios, te aparecen 4 o 5 páginas explicándote, describiéndote, dándote adjetivos de cómo, de qué es el amor de Dios. Por eso, uno de nuestros himnos que cantamos, titulado Oh amor de Dios, las primeras líneas de este himno dicen, oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar, no podría contar, no podría resumirlo, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Realmente es algo increíble cuando pensamos en este tema del amor de Dios. Pero sí logré encontrar algunas definiciones sencillas de lo que es el amor de Dios. Una de estas definiciones dice que el amor de Dios con relación a su creación se refiere a la bondad de Dios en su trato con las criaturas. Note que esta definición está definiendo o está limitando esta descripción a lo que es su relación en cuanto a la creación, pero su enfoque está en la bondad de Dios en su trato con las criaturas. Otra definición dice lo siguiente, esa se refiere a esa cualidad en Dios que lo mueve a darse a sí mismo y sus dones de forma espontánea, voluntaria, justa y eterna para el bien de las personas, independientemente de su mérito o respuesta. Estas dos definiciones, de una manera u otra, están orientadas a describir qué es el amor de Dios en términos de su relación con las criaturas.
Y ambas definiciones se están enfocando precisamente en la bondad de Dios, en cómo Dios se da a sí mismo, cómo Dios da sus dones de manera espontánea, voluntaria, para el bien de los demás. Y esto no tiene que ver si la persona lo merece, no tiene que ver cómo responda la persona. No, Dios muestra su amor. Dios es bondadoso. Y en esta mañana yo quiero que nosotros empecemos un viaje para conocer el amor de Dios a partir de la creación. Y en primer lugar, yo quiero que nosotros podamos apreciar cómo de nuestro texto en el libro de Génesis, nosotros podemos ver cómo se manifiesta el amor de Dios en su propósito para con el hombre. Así que en primer lugar, el amor de Dios se manifiesta desde la creación, nos estamos ahora enfocando, como en la historia de la redención, como en la historia que se va narrando en las Escrituras, nosotros podemos ver esas manifestaciones de la bondad de Dios, esas manifestaciones de cómo Dios se da a sí mismo, cómo Dios ha dado sus dones para con las criaturas, para con nosotros. Y aquí en el libro de Génesis, desde la creación, nosotros podemos ver cómo el amor de Dios se manifiesta en su propósito para con el hombre. En primer lugar, podemos considerar el propósito del diseño. En el versículo 26 dice el Señor que no tenía necesidad de nada ni de nadie. El Señor ha venido creando y todo lo que Él ha creado lo describe como bueno. Dice aquí en el versículo 26, cuando se refiere a la creación del hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y continúa diciendo lo que iba a hacer. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto de que Dios creara al hombre, a la mujer, conforme a su imagen y semejanza? Hay muchas explicaciones de esto, pero al final de cuentas, la idea de que nosotros hayamos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, sabemos que no puede ser en cuanto a lo físico, porque Dios es espíritu. Entonces, al final de cuentas, la idea de que nosotros hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, el propósito de esto es que nosotros podamos reflejar a Dios, podamos reproducir esa imagen de Dios, y como veremos más adelante, parte de ese propósito era de llenar la tierra. A partir del diseño del hombre, nosotros podemos ver este propósito que Dios tenía de reproducir su imagen en toda la tierra. Y la idea es la siguiente, que el hombre, de manera particular, a diferencia de las plantas, a diferencia de los animales, las estrellas, etcétera, etcétera, el hombre de manera particular tiene el privilegio de toda la creación de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso, de una forma u otra, nos distingue, nos ubica a nosotros en un lugar privilegiado. Pero no solamente esto, sino que vemos que hay un propósito detrás de este diseño, que lo vemos en la bendición que encontramos en el versículo 28. Miren conmigo una vez más el versículo 28. ¿Cómo empieza el versículo 28? Y los bendijo Dios. Esa definición simple, sencilla del amor de Dios, de una manera u otra, se enfoca en la bondad de Dios. Así que desde el principio, desde que aparece el hombre, vemos cómo Dios está tratando al hombre con su bondad. Y hermanos, esto es importante, amigos que nos visitan en esta mañana también y aquellos que nos están escuchando. Porque nosotros tenemos, cuando pensamos en Dios, una de las primeras cosas que debe venir a nuestra mente es precisamente su amor para con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos en Dios en términos de juicio, de ira, y ciertamente Dios es justo, ciertamente Dios es santo y va a derramar su ira sobre los pecadores. Pero al principio en la Biblia, desde la creación, lo que nosotros vemos
es que Dios muestra su bondad, muestra su amor para con los hombres. Y lo primero que hace con los hombres, lo primero que le dice aquí es que los bendice. Pensemos un momentico acerca de esto. Pensemos en nuestras vidas. Muchas veces para nosotros es más fácil estar pendiente y recordar, óyeme, qué tapón cogí esta semana, óyeme, cuántos problemas yo tengo, mira este problema de salud, mira este problema económico. Pero si nosotros, como dice el himno también que mencionaba hace un momento, si nosotros nos pusiéramos a contar las bendiciones de Dios, las muestras del amor de Dios para con nosotros, no habría tinta, no habría papel en este mundo, en la creación, no habría papel ni tinta suficiente para nosotros escribir acerca del amor de Dios. Porque Dios es bueno para con nosotros. De forma tal que cuando pensemos acerca de Dios, debe venir a nuestra mente su bondad, su bendición. Dice aquí, vemos el amor, cómo el amor de Dios se manifiesta en su propósito de la bendición para con nosotros. ¿Cómo así? Les bendijo Dios y les dijo, parte de la bendición es fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Y si unimos esta bendición como un llamado, como un mandato, un imperativo para el hombre, la idea de fructificarse, de multiplicarse y de llenar la tierra está atado a que todos esos descendientes de Adán y Eva, ¿qué iban a hacer ellos? Ellos iban a ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, cada descendiente de Adán y Eva, donde sea que ellos estuviesen en todo el planeta Tierra, iban a ser pequeños representantes de Dios, de su bondad, de las características de Dios, buscando que todo lo que ellos hicieran de una manera u otra estuviera representando, estuviera apuntando a la gloria de Dios. ¿Cuánto gozo hay en cumplir con este propósito de la creación, de fructificarse, de multiplicarse, de llenar la tierra? El martes pasado nos gozamos con Miguel y Elizabeth por el nacimiento de John Lewis. ¿Y cuánto de nosotros, para nosotros, no ha sido gozo el poder llamar a estos hermanos, ver la cara estuvimos allá con Elizabeth y su mamá y John Lewis ahí, y a pesar de que no habían dormido bien, una sonrisa en el rostro de Elizabeth? ¿Por qué? Porque tener a su hijo, óyeme, eso es algo que llena de gozo. Mi oficina queda al lado de la del pastor Pedro. Y yo inmediatamente me doy cuenta quién está en la oficina del pastor Pedro, de manera particular, cuando son los nietos del pastor Pedro. ¡Wow! Así es que él lo recibe. ¿Por qué? Porque le da gozo recibir a Asha, recibir a Aram o a Tess. Y ciertamente los hijos, los nietos son una bendición del Señor. Y si son una bendición para nosotros, nosotros debemos recordar que el propósito no es simplemente para yo tenerlo ahí apechurrado y que no se me vaya de la casa, no. El propósito de yo tener hijos, el propósito de yo tener nietos, es que de una manera u otra esa descendencia esté apuntando a la gloria de Dios. Y esto es importante porque en esencia nuestra identidad como personas está ligado a nuestro diseño como hijos de Dios, como criaturas de Dios que hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra dignidad, nuestro valor como persona no radica en que si yo soy un consejero o un conserje. No radica en que si yo soy un maestro, arquitecto, ingeniero, abogado, no importa la profesión que yo tenga. Al final de cuentas, lo más valioso que yo tengo, lo más valioso que yo soy, es que mi identidad viene de Dios. Yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso me da un valor intrínseco, a pesar de que yo sea liceísta o escogidista, a pesar de que yo sea del PLD o del PRD o del PRM, no importa nada de eso al final de cuentas. Lo que importa
Y lo que es realmente valioso es que yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en eso, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo, encontramos ya propósito en nuestra vida. En reflejar, en apuntar a la gloria del Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que nos ha dado la vida, pero el versículo 28 continúa también con este propósito de la bendición, porque termina diciendo: llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí esta última frase del versículo 28 apunta a cómo parte del propósito del diseño de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos productivos. El Señor aquí da al hombre la responsabilidad de ser mayordomo de la creación de Dios, de administrar la creación de Dios. De forma tal que donde sea que te encuentres, tú estás allí administrando los recursos y la creación de Dios. Ayer tuvimos por aquí al pastor Geraldo Orozco y fue de gran bendición en este desayuno para hombres, que habló de mayordomía financiera y nos puso a pensar bíblicamente cómo el dinero nuestro al final no es todo mío. Sí, yo tengo que ofrendar al Señor. De hecho, no es solo lo que yo ofrendo al Señor, sino que el resto, todo lo que yo tengo de una manera u otra, yo debo reconocer que le pertenece a Dios. Y debo administrarlo para avanzar, para promover el nombre y la gloria de Dios. Y así mismo, como mencionaba hace un momento, con respecto a nuestros trabajos, como mi identidad no radica en la profesión que yo tenga, pero asimismo, el nivel de satisfacción que yo tenga por la profesión que yo esté ejerciendo en el momento, tampoco está en qué tanto dinero yo estoy percibiendo, cuál es mi salario. No, está en que, una vez más, ya sea conserje, ya sea un consejero, ya sea maestro, ya sea abogado, ya sea un científico, ya sea un doctor, un veterinario, un negociante. La idea es que todos mis negocios, de una manera u otra, estén apuntando a la gloria de Dios. Y que la forma en que yo estoy aconsejando, la forma en que yo estoy limpiando, la forma en que yo estoy haciendo negocios, pueda rendir honra y gloria a nuestro Dios. En eso es que encontramos nuestro sentido, en eso es que encontramos nuestro gozo. Hermano, qué bueno es, como le decía hace un momento, uno disfrutar de la familia y de pasar ese tiempo con la familia. Eso se debe al Señor, eso es bendición del Señor, eso es la bondad de Dios para con nosotros, eso es una manifestación del amor de Dios. Y miren cómo desde la creación nosotros podemos ver esta bendición del Señor en su propósito para con nosotros, desde su diseño, la bendición que Él nos ha dado. Pero asimismo, mis hermanos, qué bueno es cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, y aunque quizás nuestros jefes no lo reconozcan, el tener la paz de que, mira, este trabajo yo lo hice para Dios. Y estar satisfecho, estar contento con eso. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que yo soy un administrador, no de mi supervisor, no de el dueño de la compañía, aunque sí tengo que darle cuenta a ellos también por lo que nos dice la palabra de Dios, pero al final de cuentas yo estoy haciendo mi trabajo y lo estoy haciendo bien para la gloria de Dios, para que Dios sea reconocido. Y en eso, mi hermano, mi hermana, yo encuentro propósito y sentido para mi vida. No todos nosotros podemos lograr hacer negocios millonarios y que se vean edificios con nuestro nombre. No todos nosotros podemos quizás inventarnos algo o hacer una operación a corazón abierto. Y uno diría, óyeme, si yo tuviera esa capacidad de hacer eso, si yo pudiera hacer aquello, pero donde sea que el Señor te ha colocado,
por el amor de Dios para con nosotros, tú y yo podemos encontrar satisfacción y sentido de lo que estamos haciendo porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y en ese sentido de vida, nosotros podemos apreciar y conocer el amor de Dios para con nosotros. Ahora, hay un problema. Y es que a lo largo de la historia, nosotros vemos cómo el pecado corrompe el propósito del hombre. De forma tal que si el diseño de Dios para mi vida era representar a Dios y resaltar la gloria de Dios, ¿saben qué pasa? Ya yo no quiero vivir para la gloria de Dios. Ahora es vivir para mí, para mi gloria, para mi placer. Y eso es lo que el pecado ha hecho. Por eso es que se ha distorsionado este diseño de Dios, este propósito de Dios, y sufrimos tanto. Y vivimos una crisis existencial continua. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista el diseño, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aquí hay una lucha por la autonomía. Ya yo no quiero un Señor que me diga que yo tengo que vivir para Él. No, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y si yo hago lo que a mí me da la gana, entonces yo soy feliz. Miren nuestra cultura, nuestra sociedad hoy día. Y cómo muchos, el otro día se me acercó una niña aquí en el colegio de tercero de básica. Y estábamos ahí esperando para la fila, no recuerdo, creo que era en el recreo. Y me dice, director, mi hermano me está enseñando a ser youtuber. Yo voy a ser youtuber y a eso es que yo me voy a dedicar. Y mucha gente piensa, bueno, si yo soy youtuber, eso significa que yo lo que voy a estar es disfrutando de la vida y voy a estar metido en YouTube y voy a simplemente a grabar videos y ya, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y me voy a hacer rico. Pero ¿cuántos youtubers famosos con los millones y millones hoy día son personas que no encuentran felicidad, que no encuentran satisfacción, que no encuentran propósito en su vida? ¿Por qué? Porque han comprado la mentira del pecado que dice, si yo vivo para mí, si yo no tengo en cuenta a Dios, entonces yo voy a ser feliz. Pero nos hemos dejado engañar por el pecado y hemos abandonado la bendición del Señor, hemos abandonado el propósito de Dios. Ya no es vivir para ser buenos mayordomos de la creación de Dios, sino que ahora yo quiero tomar las bendiciones que Dios da y yo quiero vivir independiente de Dios. Es decir, Dios está muy bien para todas esas bendiciones que Él ha dado, pero yo me quedo con las bendiciones y Dios que se vaya para su casa. De forma tal que si el problema de ahorita de vivir para la gloria de Dios y reconocer a Dios como el Señor era un problema de autonomía, donde yo no quiero ninguna ley por encima de mí, ahora el problema está, o el reto está, la lucha está en que yo quiero ser autosuficiente. De forma tal que yo no necesito de mis padres, yo no necesito de mis pastores, yo no necesito de líderes, yo no necesito ni siquiera de Dios. ¿Por qué? Porque yo he acumulado todas estas cosas que neciamente pienso que son mías y me pertenecen y puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Y en la medida que el hombre procura su propia autonomía y se aleja de Dios, en la medida que el hombre procura ser autosuficiente y no tiene en cuenta a Dios, en esa medida se dirige a la perdición. Pero el amor de Dios en Cristo renueva el propósito del hombre. Y aquí entonces, mis hermanos, es que nosotros empezamos a entender un poquito por qué es que en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Primera de Juan, en Efesios, en Gálatas, nosotros vemos cómo continuamente la descripción del amor de Dios o la manifestación del amor de Dios se resume en que Cristo murió por nosotros. Es porque Dios nos había bendecido en el principio con un buen diseño, con un buen propósito de vida,
pero entonces vino el pecado y corrompió ese diseño, corrompió ese propósito. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? Bueno, ahí viene una vez más el amor de Dios, el maravilloso amor de Dios en rescate. El amor de Dios en Cristo renueva el propósito del hombre. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ustedes lo conocen, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, esa posibilidad de renovación, esa posibilidad de redención luego de que el pecado arruinara ese diseño y ese propósito en nuestra vida, todo eso se debe a que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oiga lo maravilloso que es el amor de Dios para con nosotros, que habiendo nosotros recibido este regalo, esta bendición, esta bondad de Dios en su diseño y en su buen propósito para nuestra vida, donde íbamos a encontrarle sentido a la vida, donde íbamos a encontrarle propósito, donde íbamos a tener un sentido de identidad seguros. Pero nosotros dejamos que el pecado arruinara eso. Pero una vez más, Dios muestra su amor para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. De forma tal que si habíamos abandonado a Dios, si habíamos dejado que el pecado nos corrompiera, en Cristo ahora podemos ser una nueva criatura. Pero también debemos recordar nosotros los creyentes ese propósito firme de Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es la idea? Bueno, que la bendición de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, se nos da a nosotros a partir de la creación, en el diseño que Dios tiene para con nosotros y el propósito de vida que Dios tiene para con nosotros. Su propósito, según este texto, es que somos hechura suya. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. Para que la gente nos exalte a nosotros, para gloria nuestra, no, para gloria de Dios. Pero en este texto, pasando ahora al segundo punto, luego de haber considerado el amor, cómo el amor de Dios se manifiesta en su propósito para con el hombre, yo quiero que también nosotros consideremos cómo el amor de Dios se manifiesta en su relación con el hombre. Y rápidamente vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice allí el texto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, una de las bendiciones, de los privilegios que le da al hombre, es que a diferencia de las plantas, las estrellas y todo lo demás, por el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el privilegio de tener una comunión con Dios, de poder tener una relación con Dios, de que Dios nos habla y nosotros podemos escucharle, de que nosotros podemos hablarle a Él y Dios nos escucha. Y la impresión que tenemos aquí en Génesis 3:8 es que antes de que llegara el pecado, había una relación muy bonita, por así decirlo, entre Dios y el hombre, de forma tal que Él venía aquí al huerto, al aire del día, y podía disfrutar de una relación, de caminar juntos con Adán y Eva. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de irse a la playa con amigos, de irse a las montañas con amigos, pero qué bueno es cuando uno está en medio de la naturaleza y ya sea caminando por la playa o ya sea en un río, sentado ahí con un grupo de amigos comiendo mango dentro del río. Óyeme, qué bien uno la pasa, qué bueno es uno poder disfrutar de esa comunión. Y una vez más, la impresión que este texto nos da a nosotros es que Dios
tenía una relación cercana con Adán y Eva. Él se paseaba, era como su costumbre, pasearse por el huerto. Y esto nos dice a nosotros entonces el hecho de que hemos sido creados como seres relacionales. Y no solamente que hemos sido creados como seres relacionales para tener comunión y relación a los unos con los otros, sino que exclusivamente o principalmente hemos sido creados para deleitarnos en nuestra relación con Dios. Si había alguien que sabía de lo que era tener una relación deleitosa con Dios, es el salmista. Y encontramos muchos salmos en los que él describe esa relación que él tenía con el Señor. Hay un salmo que para mí es un salmo muy especial porque precisamente apunta a la bondad de Dios para con el hombre, pero de manera especial el Salmo 73, versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Recuerden nuestra definición al principio de qué es el amor de Dios. El amor de Dios, para ponerlo de manera sencilla, simple, es esa manifestación de la bondad de Dios para con el hombre. Y el salmista, que había pasado tiempo con el Señor, David, que también había disfrutado de muchos deleites, riquezas, victorias, hasta de mujeres, de muchas cosas. David llega a la conclusión: para mí, en cuanto a mí, yo no sé para ustedes, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Te hago una pregunta esta mañana. Si estamos evaluando qué tanto valoramos el amor de Dios, yo creo que una buena medida para nosotros valorar ese amor de Dios en nuestra vida es qué tanto tiempo estoy pasando yo con el Señor. Y no solamente qué tanto tiempo, sino podemos decir que, óyeme, este es un tiempo deleitoso. Este es un tiempo que cuando yo me levanto en la mañana, yo me preparo mi café y es para sentarme el Señor y yo para hablar. Él no se bebe el café, yo me lo bebo, pero estamos ahí juntos orando, estamos ahí juntos escuchándonos, estamos ahí juntos alabando al Señor, porque yo disfruto ese tiempo de mi relación con el Señor. ¿Puedes tú decir eso? ¿Qué tan diligentemente nosotros buscamos del Señor? Si me conviene, si me da tiempo, yo voy a ir a la iglesia. Si me da tiempo, yo voy a tener mi devocional. Pero si se me complica, no, lo primero que elimino es eso y me pongo a hacer otra cosa. Realmente podemos decir que nos deleitamos en nuestra relación con el Señor. David había entendido que para él lo más importante, lo más valioso era acercarse al Señor. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces David conocía lo que era el bien de Dios, el amor de Dios por medio de su relación con el Señor. Pero una vez más, nosotros vemos cómo el pecado se mete y cómo el pecado daña las cosas, cómo el pecado quebranta nuestra relación con Dios. De hecho, en el mismo Salmo, un versículo antes dice, el Salmo 73, versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En otras palabras, en la mente de David, su relación con Dios, el disfrutar de una relación con Dios era lo ideal, era su deleite, era el bien. Pero él también entendía que toda aquella persona que se alejaba de Dios, toda aquella persona que se apartaba de Dios, ¿cómo le iba a ir? ¿Le iba a ir bien o mal? Le iba a ir mal. De hecho, nosotros vemos que la Escritura claramente nos dice en Romanos capítulo 3, ahorita hablábamos del camino romano y lo bueno que es uno memorizarse estos versículos importantes que tienen que ver con el Evangelio y la manera que presentamos el Evangelio.
Pero uno de los versículos que encontramos allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice que por causa del pecado, por causa de que yo he escogido, en vez de encontrar en Dios el bien, el sentido de mi vida, el propósito de mi vida, y me he ido a buscar otras cosas, por causa de eso yo he sido destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que el Romanos capítulo 6, versículo 21, nos lleva a reflexionar y nos hace una pregunta que tiene que ver con nuestro pecado. Dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Acercarme a Dios, estar en la presencia de Dios, disfrutar de la relación con Dios, eso es bueno, eso es un deleite. La consecuencia de yo dar rienda suelta a mi pecado, según la palabra de Dios, ¿qué es? Vergüenza. Y no solamente vergüenza, sino que eventualmente la muerte, la condenación. Así que cuando nosotros consideramos cómo el amor de Dios se manifiesta en su relación con el hombre, en el privilegio que tú y yo tenemos, habiendo sido creado imagen y semejanza de Dios, de tener comunión con Él, tenemos que tomar una decisión. O yo me acerco a Él o yo me alejo de Él. Y te pregunto entonces, según tu agenda de la semana, según tu agenda de cada día, ¿tú te estás acercando al Señor o te estás alejando de Él? Cuando te acercas, encuentras el bien. Cuando te alejas, encuentras castigo, encuentras condenación, encuentras vergüenza, encuentras eventualmente la muerte. Pero qué bueno que una vez más vemos la razón del por qué el amor de Dios se manifiesta de manera especial en Cristo. Porque es que cuando todos nosotros que en algún momento u otro hemos pecado y hemos tomado la decisión de alejarnos de Dios, ahí viene otra vez Dios al rescate. Y vemos cómo el amor de Dios en Cristo nos reconcilia con Él. Cómo nosotros, leíamos hace un momento en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, cómo Dios está buscando reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que ciertamente una y otra vez los apóstoles, las Escrituras apuntan a que de manera especial el amor de Dios se manifiesta en que Cristo murió por nosotros. De forma tal que tú y yo podamos disfrutar de esta relación con Él, que tú y yo podamos deleitarnos en comunión con Dios, y eso es solamente posible por medio de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe que tenemos paz con Dios. La misma carta a los romanos nos describe a nosotros cuando estamos en pecado como enemigos de Dios. Pero en el momento en que tú y yo creemos en Cristo, en su sacrificio, en que Él llevó el castigo, la culpa de nuestro pecado en la cruz, en ese momento podemos pasar de ser condenados, de ser alejados de Dios, podemos pasar ahora a ser reconciliados con Él y disfrutar de la paz con Él. Y por último, el amor de Dios se manifiesta en su plan de salvación. Hemos visto que el amor de Dios se manifiesta en su propósito para con el hombre desde la creación. Desde la creación también hemos visto cómo el amor de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios nos ha diseñado para que tengamos una relación con Él, pero también aquí en el libro de Génesis, desde la creación podemos apreciar cómo el amor de Dios se manifiesta en su plan de salvación. Qué triste es que desde el capítulo 3 en Génesis, nosotros vemos cómo el hombre, en vez de encontrar su deleite en la comunión con Dios, hace caso a la serpiente. Y se aparta de Dios, se aleja de Dios. Y por causa de las tentaciones y por hacer caso a lo que, mira, yo quizás
separado de Dios, si no le hago caso a lo que Dios me dice, quizá yo pueda ser igual que Dios. Si no le hago caso a lo que Dios dice, quizá yo pueda disfrutar de todos estos deleites, de forma tal que yo puedo ser autónomo, yo puedo ser autosuficiente. Pero el pecado, cuando nos aleja de Dios, nos lleva a la muerte. Y qué bueno que desde la creación, desde el principio, nosotros vemos que Dios tiene un plan. Y en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 18, nosotros vemos en el versículo 14, el pecado tiene consecuencias para la serpiente. En el versículo 16, el pecado tiene consecuencias para la mujer. En el versículo 17, el pecado tiene consecuencias para el hombre. Eso es una realidad. El pecado siempre trae consecuencias. Jóvenes, niños, escuchen esto. El pecado, la desobediencia, siempre trae consecuencias. Adultos, todos nosotros necesitamos escuchar eso. La realidad de que el pecado trae consecuencias. Pero el amor de Dios se manifiesta para con nosotros en su plan de salvación. Porque juntamente con esa consecuencia del pecado, el Señor empieza a mostrar su plan de salvación. Y aquí encontramos lo que muchos teólogos le dicen el protoevangelio, es decir, la primera mención del evangelio, la primera referencia al evangelio en Génesis 3:15. El Señor, cuando muestra o cuando comunica a la serpiente cuál es la consecuencia del pecado, juntamente con esa consecuencia, también trae esperanza. Y ahí podemos apreciar el amor de Dios. El Señor no es solo juicio y fuego consumidor. No, el Señor muestra su bondad. El Señor muestra su misericordia, su paciencia para con pecadores como nosotros. Y gracias a Dios que Él es paciente. Gracias a Dios que nos da la esperanza. En este versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto está hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo se levantaría, vendría, se haría como uno de nosotros, como un hombre sin pecado, y sería herido, moriría en una cruz, pero al final sería victorioso sobre Satanás, sobre el pecado. Y la misma Biblia nos dice a nosotros, en Efesios capítulo 3, cuando consideramos cómo desde el principio Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho de que, mira, yo sé que esta gente va a pecar, pero yo tengo un plan para salvarlos. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que realmente nosotros podemos apreciar que el plan de Dios no es solo aquí que aparece en la creación. No, según Efesios, desde antes de la creación ya Dios tenía previsto un plan para rescatarnos. ¿Usted había pensado en eso? ¿Cuántos de nosotros conocemos padres, madres, que quizás nos vamos en un viaje en el mismo carro con esa familia y esa mamá tiene todo preparado? Tiene como 3 o 4 bultos para cada niño, hasta para el esposo. ¿Le picó algo? Ah, no, yo tengo esto. ¿Le dio un dolor de barriga? No, yo tengo esto. ¿Le duele la cabeza? Yo tengo esto. Y tiene todo preparado. ¿Sabe qué? Esa familia siente el amor de esa madre o de ese padre que está preparado, que se ha planificado para todo lo que venga. Nuestro Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho de que Él
se planificó para hacer frente a aquello que estaba corrompiéndonos, aquello que estaba quebrantando nuestra comunión con Él, de forma tal que por medio de su Hijo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan para salvarnos. Mire qué maravilloso es el amor de Dios, que desde la creación, y en este punto vemos que aún desde antes de la creación, nosotros podemos ver la manifestación de su amor para con nosotros. Desde la creación lo podemos ver porque Él nos da un propósito, Él nos da un diseño a través del cual nuestra vida tiene sentido, tiene valor, porque somos representantes de Dios y estamos aquí con el propósito de llevar honra y gloria a Dios. Pero no solamente eso, al haber sido creado a imagen y semejanza de Él, tú y yo tenemos la oportunidad, el privilegio de relacionarnos con Dios, de tener comunión con Él. Y como decía el salmista, encontrar nuestro bien, nuestro deleite en la comunión con Dios. Y qué bueno es saber este cuidado, esta previsión de Dios para con nosotros. En que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya había planificado cómo te iba a rescatar a ti, cómo me iba a rescatar a mí. Así de grande y maravilloso es el amor de Dios. Y yo espero, hermanos, que en la medida, espero y oro por mí, por ustedes, por el colegio, que en la medida que nosotros vamos profundizando en lo que las Escrituras nos dicen y nos cuentan de la historia del amor de Dios para con nosotros, podamos realmente apreciarlo y valorarlo. Que no sea como una pintura olvidada en la sala, que la vemos todos los días, pero que lo que está haciendo es cogiendo polvo, ensuciándose, maltratándose, dañándose. No, que realmente nosotros podamos apreciar el valor del amor de Dios y que eso nos impulse a amarle a Él con todo nuestro ser y amarnos los unos a los otros. Padre, damos gracias por cómo tú has manifestado tu amor para con nosotros desde el principio e incluso antes de la creación. Señor, muchos de nosotros tenemos años, décadas, hablando, escuchando, cantando, escribiendo acerca de tu amor. Ayúdanos, Señor, a realmente valorarlo de forma tal que podamos corresponder a tu gran amor para con nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor les bendiga.